Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta charla que va a ser sobre cannabis medicinal en salud mental. Eh, yo soy Alejo Bolotinsky, voy a ser el ayudante de la charla, así que cualquier cosa que necesiten pueden escribir al chat o mandarme un mensaje privado. Eh, el disertante de la charla va a ser el doctor Franco Magrini, que es psiquiatra del equipo de terapia dialéctico-conductual de la Fundación Foro. Eh, la charla va a durar 2 horas aproximadamente y va a ser a micrófono cerrado, pero igualmente al final de todo van a tener espacio para hacer las preguntas que quieran. Y habiendo dicho eso, entonces, Franco, te cedo la palabra nomás. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Alejo, y gracias a toda la gente que se ha sumado. Viernes a esta hora es como un desafío importante. Espero que la charla esté a la altura de por ahí lo que se imaginan y del esfuerzo que están haciendo en acompañarnos en este momento. Y les puedo dar la garantía es que hice todo lo posible porque esté a la altura, les puedo garantizar resultados. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. En breve nomás. ¿Se ve la presentación en este momento? Sí, se ve, sin problema. Muy bien, perfecto. Bueno, eh, como decía Alejo, bueno, mi nombre es Franco Magrini, yo soy psiquiatra del equipo de DBT en contexto de Fundación Foro, también estoy trabajando en CIPSE y en Fundación EIGLE. Y un poco, lo primero que me gustaría como compartirles es de dónde viene la charla, porque detrás de esta pantalla así como más pituca, está la presentación original, que más o menos decía así, ¿no? Y que tiene que ver con la forma en la que se presenta esta pregunta en mi experiencia en el contexto de la consulta. La charla surge básicamente por un problema clínico que se hace cada vez más evidente en la consulta, que es que los consultantes, con todo el sentido del mundo, como vamos a ver, empiezan a preguntar cada más por cuál es el rol, digamos, y qué sentido hay algo que están surgiendo así como algunos dibujos en la pantalla, no sé si se ven. Y que tiene que ver con esta consulta creciente. Entonces, esto empezó como una inquietud clínica, la búsqueda de información al respecto para no responder a los pacientes desde el parecer de uno. Y gustó la charla, pareció que fue de utilidad en el contexto del equipo de DBT, que es donde se presentó, así que, bueno, la idea fue presentarla, hacerla llegar al público y con la expectativa de que pueda tener básicamente utilidad clínica, ¿no? De poder influenciar en la toma de decisiones y eh, dentro del trabajo con nuestros pacientes. Dentro de los objetivos, digamos, básicamente son estos, ¿sí? Es un resumen de información que yo estimo útil para la consulta, con foco particularmente en salud mental, porque vamos a ver que hay un uso del cannabis medicinal en múltiples áreas de la medicina. Desde una perspectiva basada en la evidencia científica, eso es importante decir, porque uno podría pensar un acto médico basado desde distintos marcos epistemológicos, digamos, y el que yo elegí, porque es con el que trabajo y con el que me siento a gusto, es el que es basado en evidencia científica, y todo el material que está volcado acá sale de revistas, sale de journals que tienen un factor de impacto mayor a 1 punto, y la mayoría está por encima de los 3-4 puntos de factor de impacto. Lo otro que vale decir es que es una charla que va a estar básicamente centrada en 2 cannabinoides, que ahora vamos a desarrollar todo bien desde la base, que son el CBD y el THC, haciendo honor al resto de las investigaciones que van por otras vías y que no fueron incluidas, digamos, acá, pero sí me parece interesante saber
es más amplio el tema todavía. Y a lo largo de las diapositivas van a ir encontrando las fuentes bibliográficas por si alguna cuestión en particular les queda picando, puedan tomar apunte de, ¿no es cierto?, de la reseña bibliográfica y profundizar. Cabe decir, no tengo ningún conflicto de interés a declarar en relación al tema, ni en contra ni a favor del tema del cannabis medicinal o el uso del cannabis en general. Entonces, un poco de contexto frente a la situación. Esto es algo que es imposible, es ineludible, digamos, la relación de la humanidad con la marihuana, con el cannabis, con el cáñamo y derivados, digamos, es una relación muy larga, y que en los últimos 100 años ha pasado de tener un estatus ilegal a un estatus que se está empezando este estatus ilegal se está empezando a revisar, y dentro de esas revisiones también hay una revisión científica en los últimos 30 años o un poco más, donde empieza a hacerse, a profundizarse, digamos, cuál es el rol que tiene los derivados químicos de esta planta en el uso. Y una cosa que no es menor es que me parece que tiene una relación bastante sensata con que nuestros pacientes estén preguntándose por estas cuestiones, es que si vemos a la derecha, si uno pone en un buscador de bibliografía científica medical cannabis, nos encontramos con que la bibliografía al respecto viene creciendo de forma notable en los últimos años, y de hecho un poco la sensación, que es parte de las conclusiones, un poco la sensación que a mí me dejó, es que probablemente las cosas que estemos charlando hoy en breve queden desactualizadas, ¿no? Es un tema que se viene haciendo mucho trabajo al respecto. Entonces, acá me gustaría hacer como algunos comentarios de contexto. Sabemos que se están haciendo avances en términos de legalización del uso de la marihuana en términos recreativos y medicinales. Y también una cosa que se suele señalar en los textos es la disociación legal que hay en relación a esto, donde por un lado, en algunos lugares está permitido el uso del cannabis en términos medicinales, y en otros lugares, incluso dentro del mismo país, como podría ser Estados Unidos, su carácter ilegal hace que la materia de investigación quede un poquito dificultada. Entonces se generan algunas paradojas dentro de la bibliografía que resultan en detrimento del avance científico en este sentido, y yo agregaría que hay una disociación más, que sería la que se da entre lo que la bibliografía señala de cuál es la eficacia de la planta de cannabis y sus derivados, y la percepción que tienen los pacientes respecto de esta eficacia, ¿sí? Siendo probablemente los fenómenos de ansiedad los que con más claridad se ve este fenómeno. Después lo vamos a ver, ¿no? Pero donde los pacientes tienden a utilizar la marihuana con un sentido ansiolítico, y la evidencia científica dice, en realidad no reporta grandes beneficios en ese lado, y inclusive ciertos compuestos podrían tener un efecto paradójico o contraproducente en esta línea, ¿no? La situación en Argentina me parece que también va a formar parte necesaria del contexto en el cual nuestros pacientes van a estar preguntando más por este tema, porque podemos decir en los últimos años se viene haciendo un avance legal. En el año 50 empieza a poner arriba de la mesa la posibilidad de iniciar programas relacionados al uso del cannabis medicinal. Un poco la sensación, por lo que pude ir leyendo, es que la parte de reglamentación quedó un poco flaca, y muchas veces del lado de los usuarios la opinión es que han quedado como en una zona legalmente desprotegida, donde aquellas personas, muchas de las veces que se trata de utilizar el cannabis con una finalidad medicinal, se siguen viendo en grises legales o en zonas legales comprometedoras, entonces tienen, por así decirlo, que operar entre las sombras, digamos,
por la falta de una reglamentación clara. Y esto es muy reciente, en estos últimos meses, se estaría presentando un borrador, digamos, para una nueva reglamentación, y esto me parece porque incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que estén dentro del programa, y no solo la posibilidad de tener un cultivo personal, sino también importar productos medicinales, el cannabis, más allá del diagnóstico de epilepsia refractaria, que era lo que venía siendo permitido o estaba considerado como dentro del programa. Esto es un poco lo que decía recién: el Estado garantizará la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada. Esto es por lo menos una de las aspiraciones. Y Salud Nacional será responsable de garantizar los insumos necesarios para facilitar la investigación médica y o científica. Y en ese sentido ya inclusive han habido avances. Ayer salió una noticia respecto a laboratorios que van a poder analizar muestras de aceites, por ejemplo, para chequear la calidad. Ahora vamos a darle un sentido más profundo a esto, me lo vamos a ver en detalle, pero legal en el que puede, digamos, arraigarse la consulta por el cannabis medicinal. Un poco, me parece que un punto necesario para poder iniciar el tema, hablar un poco de esto, tiene que ver con poder pulir la terminología en relación al tema del cannabis. No solo a los efectos de esta charla, sino si uno quiere seguir como profundizando, leyendo, estudiando, la realidad es que es muy importante poder manejar la terminología, porque si no los términos pueden ser confusos, y además va a ser parte central de poder orientar a nuestros pacientes a diferenciar una información de otra, así que puedan hacer ese proceso de separar lo que es el cannabis como planta de lo que es un cannabinoide como un compuesto químico, por ejemplo. Entonces, partimos del concepto global de cannabis. Por cannabis en general en la bibliografía se entiende la planta, ¿sí?, de cannabis sativa, partes de la misma o extractos que derivan de la planta. ¿Sí? Un concepto que va a ser como muy importante para el desarrollo de la charla es: ok, tenemos la planta, ahora esta planta tiene más o menos 500 compuestos químicos reconocidos, de los cuales más o menos hay 100 cannabinoides, de los cuales los dos mejor estudiados y que tienen una mayor presencia en términos proporcionales en los productos y en la planta, son el THC y el CBD. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sean los únicos compuestos, y esto es de altísima importancia. ¿Qué quiere decir? Dijimos, la planta es cannabis, tiene 100 cannabinoides. ¿Qué es un cannabinoide? La definición de cannabinoide sencilla sería que son sustancias capaces de interactuar con el sistema endocannabinoide del organismo, ¿sí?, a través de los receptores, principalmente CB1 y CB2. ¿Sí? Ahora, los cannabinoides, estas sustancias capaces de interactuar con esta parte de nuestro organismo, pueden ser de origen endógeno, es decir, los cannabinoides propios de nuestro organismo, como el 2-AG y la anandamida. Pueden ser de origen vegetal o fitocannabinoides, que son básicamente de origen sintético, preparado en un propósito primario, puse yo, digamos, sintetizado con un sentido principalmente medicinal o recreativo. Estos son como los grandes grupos de cannabinoides. Y dentro de los otros compuestos están, por ejemplo, los terpenos, que son otro tipo de sustancias químicas que están incluidas dentro de la planta de cannabis, que es interesante porque en un principio se pensaba que eran solamente sustancias que le daban aroma, le daban sabor a la planta, pero se está descubriendo que tiene una serie de efectos potenciales para su uso medicinal, y también es otra línea de investigación, y a esto me refería con que la charla va a estar centrada en THC y CBD, que es en donde más investigación hay.
Entonces dijimos que estos son los cannabinoides. Básicamente lo que quiero hacer es como hacer un pequeño repaso acá de a qué me refiero. Esto que está dibujado sería básicamente una neurona, ¿sí? Y la neurona siguiente. Lo interesante para la gente que esté por más en psicofarmacología, son receptores en realidad que son presinápticos, ¿sí? Actúan como sobre la neurona que envió la señal, vuelven los cannabinoides y actúan sobre esa neurona, es un detalle. Y acá un poco la idea es decir, bueno, estos son los de origen endógeno, que ya los había mencionado, con cierto nivel de potencia como agonistas, es decir, con capacidad de excitar a estos receptores, bien, con distintos perfiles en los distintos receptores. No nos vamos a enredar mucho acá. Estos receptores están a lo largo de todo el cuerpo, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a tender a centrarnos en el contexto de esta charla va a tener que ver con aquellas cuestiones que están relacionadas al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces dijimos las de origen vegetal, ¿sí? Básicamente trabajan sobre los mismos tipos de receptores. Lo que es una curiosidad es que en realidad el que es claramente un cannabinoide es el THC, ¿sí? El tetrahidrocannabinol, que es un agonista parcial de estos receptores, y el CBD no está tan claro. Aparentemente tiene un efecto como un modulador alostérico negativo, digamos, de los receptores del CBD, con lo cual tendería como a contrarrestar algunos efectos del THC, cuestión crucial en el contexto de la investigación clínica y la explicación de algunos fenómenos que se observan en el perfil de resultados cuando se utilizan compuestos con más THC o más CBD. Una de las explicaciones es esa, pero como vamos a ver a continuación, el perfil farmacodinámico del CBD es altamente complejo, es una sustancia súper compleja. Y esto es una simplificación que si hay expertos en el tema, les pido que me tengan paciencia, simplemente como para tratar de dibujar algunas diferencias importantes entre el THC y el CBD. El THC se considera el psicoactivo principal del cannabis, tanto en un sentido de los efectos buscados como los efectos adversos. Recordemos que en psicofarmacología lo que es un efecto buscado o un efecto adverso va a depender mucho del contexto, ¿sí? La sedación puede ser un efecto terapéutico o sedativo dependiendo de, terapéutico o adverso, perdón, dependiendo del contexto donde se dé, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con la capacidad psicomimética, que es la que se conoce como el subidón del THC, el subidón de la marihuana, que es la parte donde aparecen sintomatologías más de alteraciones de la percepción, por ejemplo. Eso puede ser un efecto buscado, si por ejemplo sale en un contexto recreativo, pero si una persona accede a un compuesto de cannabis medicinal por un dolor de rodilla, y estos compuestos le producen este estado, digamos, psicomimético en el trabajo, posiblemente lo podríamos caracterizar como un efecto no deseado, ¿sí? Ese efecto psicomimético, básicamente, el principal sospechoso y el que tiene toda la mira puesta es el THC. Después hay síntomas que se dan en contexto del resto del organismo, como un aumento de la frecuencia cardíaca, presión baja, mareos al pararse, sequedad bucal, sequedad de ojos y demás. Y también se le atribuye capacidad antiinflamatoria y analgésica a esta molécula, ¿sí? Por otro lado, el CBD se considera que es una molécula que no tiene este potencial psicomimético. Es un cannabinoide que no tiene la capacidad de generar alteraciones de la percepción o, cuando hablamos de psicomimético, la definición es la capacidad de generar síntomas símil-psicosis, ¿sí? Se estima que el CBD tiene un rol compensador de la acción psicomimética del THC, ¿sí? Es decir, como que contrapesa ansiolíticas, antiinflamatorias y neuroprotectoras. Bien, esto es una simplificación importante de los conceptos. Y después están los de origen sintético. Y acá, en este ejemplo, en este mismo dibujo, cabe señalar de que parte de
estos cannabinoides de origen sintético tienen una potencia muy superior a la del THC, ¿sí? Tiene una capacidad de funcionar como agonistas de los receptores CB1 muy por encima, y esto en general tiende a alejarlos de los efectos terapéuticos, quedando exclusivamente para el uso recreativo, y con cierta observación, con preocupación desde el lado de la medicina, porque es tan marcado la potencia que en realidad tendería a aumentar el potencial propsicótico, digamos, de estos compuestos. Entonces, un concepto que necesariamente tenemos que charlar tiene que ver con, ok, tenemos la planta, de la cual tiene 100 cannabinoides, de los cuales los dos mejor estudiados son estos dos. Un tema necesariamente que va a estar arriba de la mesa de debate son las proporciones que se dan entre el contenido de THC y CBD en la planta y en los productos, ¿sí? A grandes rasgos hay dos subespecies principales de la planta de cannabis sativa, lo que es sativa sativa y sativa índica, ¿sí? Sin embargo, la cruza a lo largo de los años hace que sea difícil diferenciarla muchas veces en los compuestos que se obtienen en el mercado, ¿sí? Es decir, tener una planta enfrente y poder afirmar esto es una índica pura, hoy por hoy es un poco, ha quedado un poco dificultado. Son términos que, sin embargo, se utilizan en forma coloquial para anticipar un poco los efectos que se esperarían de un producto determinado, ¿sí? Si un producto viene derivado de una planta de cannabis sativa, se supone que tendría efectos energizantes, elevadores y creativos, y los que vienen de las índicas tenderían a ser en principio como más sedativos, más relajantes físicamente, ¿sí? Ahora, son términos que han perdido sustento científico, digamos, y en definitiva el concepto importante sería decir, ok, el grado en el cual un producto tendría efectos energizantes o relajantes o de intoxicación en un sentido psicomimético, está más bien determinado por las cantidades relativas de THC y CBD, ¿sí? Y vamos a ver un poco más adelante que esto tiene una importancia central a la hora de poder orientar a nuestros pacientes, porque yo mirando una planta tengo pocas probabilidades de tener una idea clara del perfil farmacológico que va a tener. Esto que mencionaba recién sobre el tema de los perfiles de contenido de THC y CBD, tiene que ver con que, digamos, en la búsqueda de una potencia cada vez mayor, un contenido mayor de THC, se han ido haciendo cruzas de plantas, y un poco básicamente lo que trata de demostrar este gráfico es que en el mercado ha ido avanzando, ¿sí? La predominancia de especies que se llaman sin semilla, que es un estado de la planta en el cual las proporciones de THC son más altas por el ciclo de la planta, y como consecuencia de eso, el promedio de THC disponible en los productos, en las plantas, digamos, disponibles en el mercado, tiende a haber ido en ascenso en el contexto de los últimos 20, 30 años, digamos. Esto está disponible a lo largo y ancho de toda la bibliografía. Y un argumento que nos vamos a soler encontrar es este. Es solo una plantita. Es interesante la situación, sin embargo, la realidad es que sea una planta no nos dice nada sobre el aspecto químico, ¿sí? La realidad es que es una planta que tiene componentes químicos concretos, y uno, digamos, esto lo puse como, como una analogía, como una reflexión, digamos. Hay otras plantas de las cuales, por ejemplo, se saca el curare, ¿no? Un veneno altamente efectivo, utilizado para cazar criaturas, digamos, pero también se utilizan, digamos, moléculas derivadas de esta planta para poder generar anestésicos como el becuronio. Entonces también es interesante decir de esto, la planta en sí no es buena ni mala, es una planta que tiene una serie de compuestos químicos. El uso que uno hace a partir de eso es otra cuestión, pero en términos generales, el hecho de que sea una planta natural
no nos dice nada sobre el perfil toxicológico de la misma, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito sobre el tema de la terminología, ¿sí? Habíamos hablado que cuando hablamos de cannabis, hablamos de la planta, hablamos de productos derivados directamente de la planta, ¿sí? Aceites, lociones, resinas, comestibles. Y de la misma planta encontramos que tiene componentes químicos como los cannabinoides, ¿sí? Fitocannabinoides refiere a que tienen origen en la planta. Ahora, también hay otras formas de cannabinoides, ¿sí? Por ejemplo, formas farmacológicas de cannabidiol puro. Hay otras formas farmacológicas que combinan THC y CBD en proporciones iguales, ¿sí? Que se llaman los nabiximoles. Bien. Y hay otros que son puramente THC, ¿sí? Que son sintéticos también, tienen aprobación para uso médico también, ¿sí? Entonces son puro THC. Entonces, cannabidiol puro, el Epidolex, otra sustancia que tiene THC y CBD, y otra que son THC puro, sin el resto de los 500 y pico de compuestos que hablábamos, o los 100, o los 988 cannabinoides restantes. ¿Bien? Y aparte están cannabinoides sintéticos de tipo recreativo, que básicamente son compuestos químicos que se rocían sobre algunas hierbas, digamos, para darle ese aspecto símil marihuana, pero que no tiene origen vegetal, digamos, tampoco. El tema de los cannabinoides sintéticos con fin recreativo queda acá, digamos, no va a seguir siendo un tema dentro de medicina, no tiene un lugar, digamos, dentro de lo que son las investigaciones formales, digamos, en relación al cannabis medicinal. Entonces, un poco, tenemos como estas opciones, ¿sí? Que en realidad están bastante sintetizadas, porque si desplegáramos lo que son los aceites, lociones y los comestibles, tendríamos como mucha más información, mucho más dibujitos en esta diapo. Y entonces surge la duda, digamos, la pregunta es, ¿qué es el cannabis medicinal? Entonces, miramos acá a la izquierda, vemos los compuestos y decimos, bueno, ¿cuál es el cannabis medicinal acá? Y esto me parece que es un tema central, que puede clasificarse al cannabis, por así decirlo, digamos, en función de la intención con la que se está utilizando, ¿sí? Es decir, ¿se utiliza con una función recreativa o medicinal? ¿Sí? La marihuana o cannabis medicinal podría conceptualizarse como un grupo de agentes farmacológicos derivados del cannabis, utilizada por los usuarios con la intención de aliviar un síntoma o un problema de salud. ¿Bien? Fíjense que estamos hablando de marihuana o cannabis al comienzo de la frase, ¿sí? Marihuana o cannabis medicinal, es decir, la planta o los derivados de la planta. ¿Bien? Básicamente el concepto central acá es que sea medicinal o no depende en realidad de la intención de uso, ¿sí? ¿Para qué se está utilizando? Esto no es nada nuevo, digamos, sabemos que la cocaína, por ejemplo, tuvo en su momento, se le buscó su uso medicinal, ¿sí? Me tomé la libertad de hacer este pequeño cascarrillo en honor a nuestro amigo Freud, pero en realidad no hace falta irnos a un ejemplo tan lejos, digamos, podríamos hablar del etanol, podríamos hablar del clonazepam, digamos, sustancias que tienen un uso medicinal y que también tienen un uso recreativo, con potencial de abuso, digamos, ¿no? Es decir, este concepto del uso medicinal o recreativo no es ninguna novedad, es lo que quiero decir. Esta parte va a ser un poquito como más técnica, apuntada a cuestiones farmacológicas, porque me parece que es parte central, digamos, y muy importante. Y acá lo que trato de compartir es esta noción, digamos, ¿no? Dijimos, está el THC y el CBD, pero después hay estos son algunos nomás de los otros cannabinoides, ¿bien? Y les pido disculpas, hay algunas cuestiones que decidí dejar, esto está copiado del paper, decidí dejarlo en inglés porque si seguía usando el tiempo para traducir, no iba a terminar nunca más la presentación. Pero que es interesante para poder frenar un poquito y leerlo, ¿sí? Básicamente la complejidad química y la variabilidad de los cannabis impactan, digamos, en su perfil de seguridad.
La mayoría de los productos contienen numerosas sustancias que pueden ser caracterizadas. En lo particular, yo puedo caracterizar el THC y el CBD, pero cuesta mucho estandarizar, digamos, saber cuánto de cada cosa voy a tener en cada producto, sobre todo los que vienen directamente derivados de la planta. Las sustancias, en el contexto de los productos de cannabis, digamos, pueden afectar, digamos, la disposición de las drogas, es decir, no es lo mismo una molécula pura de THC que las interacciones que se pueden dar en el contexto de la misma planta, del consumo de la planta, digo. La farmacocinética no ha sido bien establecida para la mayoría de estos productos, la biodisponibilidad va a variar considerablemente entre usuarios, entre dosis, entre la forma de presentación, entre el uso crónico o agudo y entre la ruta de administración. La heterogeneidad, frente al cual va a ser importante, digamos, es muy importante tener esto presente porque frente a la consulta por el cannabis medicinal, una de las primeras cosas que uno tendría que preguntarse, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y el riesgo de interacciones clínicamente significativas no queda del todo claro con la mayoría, en interacción con la mayoría de los productos. En realidad podemos hacer otra filmina que en realidad no hay como mucha evidencia de que haya interacciones severas. Algunas sí pueden ser, por supuesto, notables, pero no es un gran interactor, por así decirlo. No es una sustancia particularmente compleja desde esa perspectiva. Y acá me tomé la libertad de hacer el ejemplo que les decía del CBD como una molécula farmacológicamente compleja. Estas son las proporciones de 65 targets moleculares que están descritos en la literatura para el CBD. ¿Qué quiere decir target molecular? Es decir, ingresa el CBD al cuerpo, ok, va a interactuar con nuestras células sobre moléculas transportadoras, canales de iones, receptores y enzimas. Esos son los receptores con los cuales la interacción está descrita, con lo cual, si lo comparamos con los psicofármacos que estamos acostumbrados a utilizar, podemos hablar de una molécula claramente compleja, ¿sí? Pero bueno, no todos tienen relevancia clínica y hay algunos de los que están en investigación. No me quiero meter demasiado en esto porque me parece que no va a ayudar demasiado, pero sencillamente es para graficar en el concepto de heterogeneidad, digamos, hasta la profundidad, ¿no?, en la que llega. Esto, por supuesto, le puede dar un perfil terapéutico también muy interesante, digamos, no es solo una cuestión de complejidad, porque sí. Entonces, retomando esto, me pareció interesante centrarnos en el concepto de biodisponibilidad, decir, bueno, estas son algunas de las formas en las que se presenta los productos derivados del cannabis, esas son algunas rutas de administración, algunas de estas formas de presentación pueden tener niveles muy altos, de contenido de THC muy alto, lo cual puede aumentar el perfil de sintomatología adversa. Pero bueno, es interesante, por ejemplo, señalar que hay como otras formas de presentación, tópicas, ¿sí? Que muchas veces cuando hablamos del aceite de oliva, del aceite de cannabis, que es una de las cosas que también, por lo menos en mi experiencia, no sé qué les ha pasado a ustedes, pero tiende a ser algo por lo que los pacientes preguntan mucho. Tiene algunas ventajas, no tiene los efectos pulmonares, probablemente tiene menos capacidad de intoxicación, ¿sí? Pero es notable de que los mercados, digamos, y los productos en relación al aceite de cannabis están muy poco regulados, y esta literatura viene de Estados Unidos, que es un lugar donde está legalizado en muchos estados, o sea, imagínense en contexto donde esto está menos normatizado. Después algunas peculiaridades que me pareció notable, digamos, y que tal vez hayamos escuchado alguna vez de alguna situación donde las formas de presentación comestibles por ahí se ven asociadas a efectos un poco más problemáticos por una serie de cuestiones. Una tiene que ver con el retraso de la absorción,
entonces se pierde un poco la perspectiva y eso hace que se termine haciendo una ingestión importante de los psicoactivos, pero además el proceso mismo de cocción puede modificar las proporciones dentro de la composición y generar un compuesto que tiene un efecto psicomimético mucho más potente. Entonces fíjense cómo distintos. Nuevamente, esto me parece que es importante, ¿no?, señalar que está estudiado, digamos, las etiquetas de los productos de cannabis suelen ser imprecisas, ¿no? Entonces, y eso va a ser parte, digamos, de alta relevancia en la conversación, a mi criterio, con los pacientes, que es decir, ok, se nos va a dificultar orientarnos en la medida en la que no tenemos claro qué es lo que estamos consumiendo. Yo esto después lo voy a desarrollar bien, ¿sí? Pero fíjense que incluso en contextos donde está legalizado la utilización del cannabis como producto medicinal, no está, muchas veces las etiquetas de lo que se dice estar vendiendo no hace justicia a lo que realmente tiene el compuesto. Y este concepto que empieza a aparecer acá, digamos, va a ser una de las ideas centrales que a mí me gustaría que nos quede de esta charla. Es decir, no puedo suponer que los efectos y los resultados que están comprobados para, por ejemplo, un compuesto que es puro CBD, sean extensibles, digamos, compartidos con otras formas de presentación del cannabis, ¿no? Y acá pongo un poco esta frase, digamos, es reindica la flor, es reindica la planta, por lo tanto, tienes como mucho CBD, tienes re poco THC, fenómeno, incluso aunque eso fuera así, los efectos no son, digamos, no podemos sacar conclusiones directas, ¿sí? Es un compuesto muy heterogéneo farmacológicamente. Esto voy a pasar muy breve por acá, esto es para los colegas psiquiatras, pero creo que las ideas centrales, psiquiatras y no psiquiatras también, digo, porque en realidad es una pregunta bastante común. En términos generales, las recomendaciones, porque hay papers, digamos, que van en la línea de explicar un poco cómo se utiliza, cuando se utilizan los derivados de cannabis, es tener particularmente cuidado, digamos, en aquellos pacientes que tienen otros farmacológicos de otros psicotrópicos, particularmente los sedativos, ¿sí? Y no hay interacciones formales, digamos, no hay contraindicaciones formales en términos de interacción, ¿sí? Una de las que más tiene evidencia, en la cual ahí sí se plantea una reducción de la dosis, es de clobazam, que es un tipo de benzodiazepina, que no sé la experiencia del resto de los colegas, no está dentro de las que uno más suele ver. Sí, hace poco uno de los laboratorios la volvió a traer al mercado, haciendo un poco de ruido, como hacen los laboratorios cuando meten algo al mercado. Así que está, digamos, pululando entre las opciones de benzodiazepinas. Y después esto, tener presente de que THC, y en realidad el CBD también interactúa con el citocromo P450, o sea que, digamos, los niveles en sangre van a variar probablemente del mismo modo que lo hacen con el resto de los psicofármacos, ¿sí? No quiero detener mucho acá porque tengo la sensación de que esto es medio como un poquito más denso. Tratando de insistir un poco en este argumento, en esta idea, ¿sí? Frente a una planta nosotros tenemos esta complejidad química, digamos, y eso la diferencia, digamos, la separa claramente en términos farmacológicos de lo que puede ser un producto que está basado en cannabinoides, ¿sí? En este caso, el Gilepidolex, uno puede encontrar el prospecto, y el prospecto te dice, ok, esto es una solución oral que tiene 100 miligramos de cannabidiol puro por cada mililitro de sustancia, las indicaciones son estas, las capacidades de interacciones son estas, este es el riesgo en embarazo, digamos, tiene un perfil de investigación y de
de prospecto que a uno le permite tener como más claro qué es lo que la persona está consumiendo, ¿sí? Entonces, me pareció interesante hacer como el ejemplo del tipo de situación que se nos puede dar en la clínica, ¿no? Uno abre el diario y encuentra que, según el Ministerio de Salud, el cannabis da respuestas a tratamiento de epilepsias refractarias, enfermedades del espectro autista, síndrome de Tourette, depresión, demencia, ansiedad, insomnio, estrés postraumático, dolor articular, psicosis y trauma cerebral, entre otros. Digamos, sería raro que alguien que está en un tratamiento psicofarmacológico al leer esto no se le genere alguna interrogante. Tiene todo el sentido del mundo. Y yo me agarré el ejemplo de la psicosis para graficar un poco información que puede ser útil para la consulta, pero que en realidad va un poco en la misma línea de lo que está descrito para el resto de los cuadros, ¿sí? ¿Qué pasa con la psicosis? Si uno habla de los efectos beneficiosos del cannabis en la psicosis, básicamente está haciendo referencia a 2 o 3 estudios que son los que, después de revisar mucha bibliografía, dije, ok, están todos volviendo a esta misma fuente. Uno es el trabajo de McGuire, que habla del cannabidiol como una terapia adjunta al uso de antipsicóticos en esquizofrenia, y los resultados que dicen son, los pacientes fueron asignados en forma, perdón, esta es la metodología, ¿sí? Esto es súper importante. Los pacientes fueron asignados en forma randomizada para recibir 1000 miligramos por día de CBD, es decir, 10 mililitros de una solución oral de 100 miligramos por mililitro, o placebo, administrados en 2 tomas, por la mañana y por la noche. Fíjense que acá tenemos una medición clara de cuál es la intervención, ¿sí? Estos pacientes que formaron parte de este trial, de este estudio, podemos individualizar claramente cuál es el cannabinoide, fíjense, no cannabis, el cannabinoide que fue utilizado. ¿Y qué encontraron? El grupo que recibió el CBD presentó menor sintomatología psicótica, mayor probabilidad de haber presentado mejorías globales en esta escala, y haber sido no evaluado, digamos, como estar severamente mal por su clínico tratante, que también estaba cegado, digamos, si el paciente estaba tomando o no CBD. También mostraba mejorías cercanas a la significación estadística, casi que es estadísticamente relevante el dato, en la performance cognitiva y en el funcionamiento global. CBD fue bien tolerado y los efectos adversos fueron similares al grupo placebo. Entonces tenemos, uno podría decir entre líneas, digamos, tenemos una estrategia de potenciación de los antipsicóticos para esquizofrenia con bajo perfil de efectos adversos. Si yo fuera paciente y leo esto, digamos, ¿no? Y me intereso, o soy familiar de paciente y leo esto, me va a surgir la pregunta, che, ¿qué onda? Porque es un resultado interesante. A mí como psiquiatra la idea de que una medicación tenga un perfil de efectos adversos bien tolerado es como muy seductor, digamos, ¿no? Otro de los estudios a los cuales básicamente ya está haciendo referencia, habla de este estudio donde a pacientes de determinadas características clínicas se randomizaron en 2 grupos, uno recibía cannabidiol, o sea, CBD puro, o amisulpiridina, que es un antipsicótico, ¿sí? Y se fue titulando de tal o cual manera. Resultado, cualquiera de los tratamientos fueron seguros y llevaron una significativa mejoría clínica, pero el CBD demostró un perfil de efectos adversos marcadamente superior. Este estudio lo que dice es, CBD es tan eficaz como amisulpirida en el tratamiento de la esquizofrenia, por lo menos en términos de síntomas positivos. Entonces, frente a esta información, después también hay otra información que dice, bueno, se investigaron, digamos, los estudios, los síntomas causados por los constituyentes del cannabis, y digamos, el resumen sería más o menos este, ¿no es cierto? Productos que utilizaron THC en un rango de 1.25 a 10 miligramos, llevando concentraciones, bueno, es como, esto es para leerlo, pero lo que quiero decir, yo separé esta información porque en todos los estudios lo que se está haciendo es documentar el tipo de compuesto al que estaba expuesto el paciente. ¿Sí? Fíjese que no está hablando de se fumaron un porro o comieron una galletita, o están hablando de ¿sí? La incorporación de un producto, de un cannabinoide, ¿sí? No de cannabis. ¿sí?
Y lo que dicen es, ok, una dosis única de THC induce síntomas positivos, síntomas negativos y otros síntomas psiquiátricos con un tamaño de efecto grande. ¿Sí? No hay evidencia consistente de que el CBD produzca estos síntomas, lo que hablamos de que no tiene por ahí ese perfil psicomimético, y pone en cuestionamiento esto de que modera los efectos del THC. En ese sentido, la bibliografía es un tanto controversial, hay idas y vueltas respecto a la potencia del CBD para contrarrestar el THC, pero bueno, en este caso específicamente tiene una metodología metaanalítica, lo cual le da por ahí un peso más concreto. Y resaltan el riesgo potencial. Digamos. Entonces, esto es otra cara de la misma moneda. Lo que quiero decir con esto es que clínicamente, dijimos que farmacológicamente no son lo mismo, clínicamente tampoco son lo mismo. ¿Sí? La capacidad terapéutica del cannabidiol no la puedo hacer extensiva a otras formas de presentación, y mientras menos homogéneas sean, más difícil va a poder ser de que yo tenga un mapa de ruta claro de para dónde va a ir la situación. Les cuento, mi cabeza está oscilando entre estar repitiendo demasiado una idea y no solo suficientemente claro al mismo tiempo, así que les pido paciencia si estoy siendo un poquito repetitivo. Bueno, está bien, a nadie le queda ninguna duda, tal vez, de que el uso de fumar tal vez no puede, o sea más cuestionable desde el aspecto de una intervención como cannabis medicinal. No digo que que esté descartado por todas las personas, que simplemente digo que uno podría pensar eso. Pero ¿qué onda con el aceite? ¿Qué onda con los derivados? Porque en general, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé cuál es la experiencia que tienen, pero muchas veces las personas que consultan por el rol del cannabis medicinal en contexto de salud mental tienden a hacer referencia más bien al aceite. Entonces me pareció que podía ser de mucha utilidad hacer un pequeño desglose de este tema a los fines de poder entender cuál es el detrás de escena, digamos. Entonces, frente a esta pregunta, nosotros partimos de lo siguiente. Para hacer aceite se parte de la planta, ¿sí? Agarra la planta, hace una serie de procesos que no vienen al caso, digamos, a partir de lo cual logra o consigue sustrato para poder hacer comestibles, para poder hacer aceites, lociones, resinas y demás, ¿sí? Muchas veces, lo que yo he observado en función del material que me traen mismo mis pacientes, es que se sigue una lógica más o menos que es la siguiente. Yo saco de un banco de semillas una planta y puedo caracterizarla, y digo, bueno, esta es una chocolate skunk, y hipotéticamente o aparentemente es una planta que tiene un alto contenido de CBD en proporción con el THC, ¿sí? Entonces digo, bueno, si yo saco un aceite o productos derivados de esta variable, de esta planta, asumo que los productos que voy a obtener también van a tener un alto contenido de CBD. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué estamos consumiendo? No es que no se puede, pero requiere de ciertos procedimientos, y acá agradezco a un amigo bioquímico que me dio una mano con este tema, es un bioquímico que está interesado en el tema, me explicaba un poco de este proceso, que requiere, por ejemplo, una cromatografía líquida de alta eficiencia, es decir, un proceso de laboratorio concreto para poder tener información sobre el contenido de cannabinoides por volumen de producto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo agarro la planta, hago el aceite y lo presento acá. Y bueno, yo tengo esta cantidad de aceite. Esto es un volumen de aceite. ¿Cuál es el contenido de cannabinoides dentro de este aceite? Es una variable que la única forma de responderla es a través de un proceso complejo, que no es imposible de hacer. Hay que tener un cromatógrafo, o bien otra cosa que se puede hacer, digamos, y que tiende a ser más accesible, es enviar las muestras a laboratorios de universidades, por ejemplo, donde se obtiene una especie de evolución de cuál es el contenido de químicos dentro de esta unidad de aceite, ¿sí?
Ahora, incluso cuando yo tengo información concreta sobre el contenido de CBD, THC u otros cannabinoides por volumen de un aceite o cualquier otro producto, la otra variable que voy a necesitar es contar con información concluyente respecto al efecto terapéutico, las indicaciones, las interacciones y los efectos adversos de estos compuestos activos, estos cannabinoides que forman parte de mi aceite. ¿Sí? Y ahí es donde los clínicos, por lo menos si tratamos de pensar las intervenciones desde un lugar basado en la evidencia, nos vamos a encontrar con las dificultades que les voy a presentar a continuación. ¿Bien? Pero yo creo que esta diapositiva posiblemente debe ser una de las más importantes de toda la charla. Yo creo que si esto queda claro, me doy por satisfecho. Es interesante, y acá quiero contarles el resto de la historia de esa misma nota que les presenté recién, donde según el Ministerio de Salud decía que esto, aquello y lo otro. Es interesante que en realidad el título de la nota es que esta universidad da controles de calidad derivados del cannabis medicinal. ¿Sí? Dice, la autorización está vinculada a que la utilización del cannabis medicinal, como cualquier otro fármaco, requiere exhaustivos controles que determinen su calidad, identificación, uso, potencia y estabilidad para garantizar su seguridad e indicar, por ejemplo, su dosificación. ¿Sí? Es decir, que se está avanzando en este sentido, parece un aspecto importante, digamos, y promisorio en la línea de poder ofrecer a los usuarios cierto nivel de control sobre el producto que se le está ofreciendo. ¿Sí? Uno podría decir, me quedo voy a volver un poquito para atrás. Uno podría decir, ok, para mí saber que el aceite viene de una variedad de planta con contenido de CBD alto es suficiente, y está perfecto así, pero si uno tiene que hacer una intervención como personal de salud, por ahí está un poco más comprometido, digamos, ¿no? Es un poco más difícil. Entonces, yendo un poquito a lo que son los usos del cannabis medicinal, básicamente sabemos que se ha investigado un montón y se sigue investigando su utilidad para múltiples dolencias. De hecho, la mayoría de los papers, una de las cuestiones que plantean, tienden a partir de dos premisas. Una es, se está avanzando en el aspecto legal, se está avanzando en la cantidad de gente que consume productos derivados del cannabis, y y otra de las cuestiones es que hay una percepción generalizada de que es una sustancia, digamos, inocua. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, esa es una de las variables, y la otra variable que suelen partir los papers es decir, se está estudiando, digamos, cada vez para más cosas, para más cuadros. Lo que sabemos en general es que la evidencia tiende a ser baja e inconstante, ¿sí? Y su uso tiende a ser para un control sintomático y no como cura de un cuadro. No obstante, su uso está permitido en distintos lugares con diversos objetivos más allá de la demostración de la eficacia en ensayos clínicos controlados. Y esto, digamos, no debería sorprender a los psicofarmacólogos, por lo menos. Al momento actual, ¿qué sabemos? Bueno, grandes grupos de revisión han concluido que tiene evidencia concluyente o sustancial para el tratamiento de dolor crónico en adultos, como antieméticos en el tratamiento de náuseas, vómitos inducidos por quimioterapia, y para aliviar la espasticidad muscular en esclerosis múltiple. Entonces, esto es parte de las utilidades. Otra utilidad esto ya es una aprobación FDA, es decir, ha demostrado la suficiente eficacia como para ser aprobado por FDA para estos síndromes, específicamente el Epidiolex, que es el cannabidiol puro. Pero esto me parece que también es interesante considerarlo, porque en este paper lo que se plantea es no perder de vista que el cannabis puede ser una herramienta útil en el tratamiento
de muchas enfermedades complejas o raras, en las cuales faltan opciones terapéuticas convencionales, o donde el coste de los efectos adversos supera al de los beneficios. ¿Sí? Acá me tomé la libertad de seleccionar algunas cuestiones que tienen que ver con la evidencia disponible para cuestiones relacionadas a salud mental, y vemos que en general tiende a estar entre una evidencia limitada a evidencia de que es ineficaz. Independientemente de esto, digamos, por ejemplo, en estados de Estados Unidos, donde está legalizado el tema, la mayoría muestran, lo han legalizado para estos usos, ¿sí? Fíjense que incluyen el síndrome de intestino irritable, ¿sí? El estrés postraumático, el glaucoma, cáncer. En general estamos hablando de síntomas asociados, ¿sí? Por ejemplo, dolor o anorexia o pérdida de peso por estas entidades como HIV o cáncer. Y entre las razones más comunes para la automedicación con derivados de cannabis destacan la ansiedad, el dolor crónico, el estrés, el insomnio y síntomas de depresión, ¿no? Estas son las cosas por las cuales las personas por ahí consumen esta sustancia, más allá de la prescripción, ¿no? por alguien que trabaje en salud. Una de las cosas que me parece que es interesante tener presente, por lo menos desde lo que es la psicofarmacología, es que no deberíamos ni sorprendernos ni escandalizarnos porque se utilice un medicamento más allá de la indicación o de la aprobación que tenga por la FDA. ¿En qué sentido? Esto es sacado de un libro muy conocido en el ámbito de la psicofarmacología, que es la guía del prescriptor de Stahl, y fíjense que en negrita están marcados aquellos usos que están aprobados por FDA. Lo cual no quiere decir que sea el único uso que se le da, ¿sí? Es decir, esto del famoso uso por fuera de etiqueta o off-label de un compuesto psicoactivo, ¿sí? Vamos a estrechar un poquito la mira y vamos a hablar de el uso específicamente en salud mental. Hay un paper de 2019 que se propusieron en un sistema, digamos, una revisión sistemática y una metodología metaanalítica para tratar de hacer una evolución sobre las cosas de la utilidad en salud mental. Y me parece, aislé métodos que dominarán cualquier tipo de formulación de cannabis medicinal en adultos para tratar depresión, ansiedad, déficit de atención, síndrome de Tourette y demás. ¿Bien? Ya sea como trastorno principal o como trastorno secundario o sintomatología secundaria a otra causa médica. Y básicamente el resumen del paper un poco es ese. Marqué en rojo aquellos puntos donde pudieron señalar, ok, acá hay posibilidad de que realmente encontremos, o es donde más evidencia hay, perdón, es donde al momento actual más evidencia hay de que puede haber un efecto terapéutico. Fíjense que arriba está aislado, digamos, el perfil del producto, ya sea cannabidiol puro o cannabidiol con THC. Y una de las cosas, y esto es una opinión mía, digamos, es que son áreas clínicas verdaderamente global. Este resultado que marcan acá, ese resultado específico, sale del estudio McGuire. Básicamente es como para saber de dónde salió el dato, que es el que les leí hace un rato. Y el otro tema, no sé como clínicos cuál es su experiencia, pero ayudar a una persona con estrés postraumático en lo que tiene que ver con la frecuencia de las pesadillas, es un área clínica un tanto flaca para la psicofarmacología, y que, bueno, me parece que son lugares donde la bibliografía misma dice es como bastante interesante y alentador, digamos, que se estén obteniendo resultados en estas áreas. A pesar de estos hallazgos alentadores, digamos, se considera que sigue habiendo insuficiente evidencia para proveer guías en el uso de cannabinoides para tratamientos de salud, para trastornos de salud mental, dentro de un encuadre regulado. Y todos los estudios, definitivamente todas las revisiones, todos los metaanálisis que puedan leer el tema, van a terminar con esta misma conclusión. Se necesitan estudios de mayor calidad para poder sacar conclusiones más concretas.
No quise, me pareció que iba a ser como un poco tedioso desarrollar todos los papers. Simplemente lo que quiero señalar es que en términos generales las conclusiones son similares, ¿sí? En términos de calidad de la evidencia, tiende a ser difícil, digamos, para un clínico que basa su práctica en la evidencia, decir, ok, tengo buena evidencia para señalar o para recomendar el uso de estos compuestos, cualquiera de ellos, para el uso en salud mental. En particular, es interesante el último paper que aparece abajo del todo, donde marqué en negrita aquellos en los cuales se detuvieron en el paper a señalar de que por lo menos algún nivel de evidencia había, pero después todo el resto de los usos en salud mental, pasados por una metodología mental analítica, también termina resultando como flaca, digamos, ¿no? Estos son entonces algunos pequeños resúmenes, ¿sí? Y la otra parte que me parece que es súper importante tener presente es que incluso papers que son del 2019, 2020, que están recién sacados del horno, lo que señalan es que hay otros ensayos y otros estudios que están en marcha actualmente que podrían llegar a arrojar información novedosa y distinta por los diseños que tienen, sobre este tema sobre el cual al momento actual, en el lugar donde estamos parados hoy, bueno, la evidencia salvo la parte como más química, el resto tendrá que quedar como muy desactualizado en pronto. Brevemente, algunas cuestiones Disculpa, sobre Franco. efectos. Sí, Pi. Se escucha desde hace unos minutos un poquito entrecortado. No sé si te parecería, si no, apagar la cámara un ratito, como para ahorrar banda ancha. Totalmente, dale. Vamos a probar con eso. Se entiende perfecto igual. Pero Ahora solamente tengo que descubrir cómo hacerlo. Ahí está, detener video. Chao, desaparecí. probemos así un ratito, si te parece. ¿Cómo, Alejo? Probemos así un ratito, si te parece, y cualquier cosa te digo. Sí, sí, Igual se escucha todo perfecto. la parte más Creo que sí. importante está en la filmina. Dale, perfecto. En relación a los efectos adversos, la verdad es que la intención de esta charla no fue como entrar en las consecuencias de lo que tiene que ver con el uso recreativo del cannabis, ni profundizar en lo que es el trastorno por consumo de sustancias, digamos, claramente está por fuera de los objetivos de la charla. Sin embargo, digamos, en general, y estas son, lo que están ahí abajo son simplemente algunas de la bibliografía, que señala, todos los papers en general tienden a hablar un poco de las cuestiones relacionadas a cuáles son las consecuencias adversas que se van reportando con el uso de estos compuestos. Por supuesto van a ser diferentes para CBD y THC. Y un poco, hay algunas cosas con las que me parece que hay que, digamos, con las que no se puede ser como tibio, me parece a mí. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la problemática entre el uso de cannabis y productos con alto contenido de THC, básicamente, en pacientes con trastornos psicóticos, ¿sí? Digamos, la evidencia que va en la línea de que el efecto es contraproducente es bastante notable. Y es muy importante, por eso utilicé el ejemplo al comienzo o hace algunas filminas atrás del caso del CBD, porque si un paciente leyera o un familiar leyera de que el cannabis ofrece respuesta a problemática de la estirpe psicótica y lo confunde con que cualquier preparado da lo mismo, podría resultar iatrogénico, digamos, ¿no? Ese movimiento, y me parece que es importante que nosotros estemos avispados en ese sentido para poder orientar. Bueno, y acá esto me parece que está claro ahí cómo está redactado, ¿sí? El uso de cannabis, fíjense que el paper viene a evaluar, digamos, el inicio
del uso de cannabis en términos antes de los 25 años, y estas son algunas de las conclusiones. Otros papers, digamos, yo puse pero fíjese que abajo la cantidad de reseñas son mayores. En contexto del trastorno bipolar hay evidencia que hay un empeoramiento del curso clínico, ¿sí? Fundamentalmente en compuestos más ricos en THC. Están descritas alteraciones cognitivas agudas, incluida la capacidad de manejo, y en el uso crónico la evidencia no es tan concluyente, también parecería que estaría diferenciado los grupos en función de si el inicio es en la adolescencia, así es más en la vida adulta. En general parecería que tiende a resolver con la abstinencia. Bueno, pero algunos datos que funcionan como probables factores de riesgo: está el inicio del consumo en la adolescencia, el consumo crónico y contenido de THC mayor, y por supuesto, si el consumo se da en contextos donde hay una predisposición a trastornos mentales considerados por otros factores de riesgos más allá del consumo de estas sustancias, ¿sí? Esto no quiere decir que esto es todo lo que hay. Yo me centré un poquito en lo que tiene que ver con aspectos de salud mental. Hay otras cuestiones a nivel de otros sistemas de órganos, ¿sí? Pero me pareció que iba a ser como interminable la charla, y tampoco me parecieron que fueran como tan grotescos esos efectos adversos como para decir, bueno, esto es particularmente peligroso. Entonces, volviendo al comienzo, una de las primeras cosas que me parece que uno podría hacer sería tratar de identificar exactamente de qué está hablando el paciente cuando está haciendo referencia al uso de marihuana con una intención medicinal, ¿sí? Es decir, poder trabajar un poco estos conceptos sobre las diferencias y la heterogeneidad química y clínica a la planta de marihuana y a sus derivados. A partir de esto, entender que además la evidencia que hay sobre su eficacia en los trastornos mentales es inconcluyente, digamos, no hay guías claras, no hay resultados concluyentes, no hay recomendaciones que a nosotros nos sirvan para poder tomar decisiones basadas en evidencia científica al menos, ¿sí? Pero me parece que también es altamente importante, digamos, tener claro de que no estamos en condiciones de decir que el cannabis no sirve, ¿sí? Me parece que hay una serie de razones. Una es porque para algunas cuestiones funciona, hay evidencia creciente de que va a formar parte, yo creo, de acá a algunos años, probablemente los libros de psicofarmacología incluyan un capítulo específicamente sobre cannabinoides, bien, pero una cosa es que nos sirva, otra cosa es que yo no te lo puedo recomendar, y la otra cosa que tampoco incluye, no lo metí en la charla porque me pareció de nuevo que iba a ser como tremendamente largo todo, son los conceptos de placebo y nocebo, digamos. En salud mental en particular, en la medicina en general existe el concepto de placebo, ¿sí? La posibilidad de que una intervención produzca efectos terapéuticos que no se relacionan en manera, por lo menos, entendible para nuestra sapiencia actual, con los efectos esperables de esa intervención, ¿no? Es como, ahora, en eso estamos, cuando en salud mental en particular tenemos respuestas de placebo bastante importantes. Entonces, digamos, tampoco sería tan difícil de entender desde esa perspectiva que un compuesto psicoactivo pueda estar operando en una parte no menor desde un aspecto de placebo, considerando que muchas veces tiene mejor propaganda que los psicofármacos, que a veces las personas que lo indican llegan desde otro lugar emocional al consumidor que lo que podemos llegar a hacer las personas que trabajamos en salud. Entonces, digamos, me parece que es otro concepto que también puede estar mediando y que no es menor.
Para concluir, digamos, un poco me pareció importante cuando hablamos de prácticas basadas en la evidencia, como volver a los fundamentos, ¿sí? Y me gustaría esto, yo no soy muy fanático de leer las diapositivas, pero me parece que lo amerita. Entonces, cuando hablamos de medicina basada en la evidencia científica, decimos, es la práctica basada en la evidencia científica, significa integrar la experticia clínica individual con la mejor evidencia clínica disponible a partir de la investigación sistemática. Por experticia clínica nos referimos a la pericia y el juicio que los clínicos adquieren a través de la experiencia y la práctica, y esta experticia se ve reflejada de muchas maneras, pero especialmente en los diagnósticos más efectivos y eficientes, y en la identificación más concienzuda y el uso más compasivo de los derechos, predicamentos y preferencias individuales de los pacientes al tomar decisiones clínicas sobre su cuidado. La mejor evidencia externa disponible sola no es suficiente. Sin la experticia clínica, la práctica corre el riesgo de verse tiranizada por la evidencia, pues incluso evidencia externa de excelencia puede ser inaplicable o inapropiada para un paciente en particular, y sin la mejor evidencia científica disponible, la práctica corre el riesgo de rápidamente quedar desactualizada en detrimento también de los pacientes. Me parece que es un concepto que es interesante repasarlo a la hora de ayudar, como decía la invitación, a la hora de ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre el cuidado de su salud. Esto es alguna de la bibliografía utilizada, no está todo acá. En violeta están aquellos que me pareció que podrían ser particularmente interesantes. Y el último de abajo es castellano. Básicamente es un recorrido por casi todo lo que hemos charlado, disponible en castellano, y me parece que es una linda opción también. Me voy a dejar unos segunditos por si quieren anotar nombres y fechas. No sé cómo yo cuando pasan la bibliografía tiendo a anotar los nombres de los autores y los años para después tratar de rastrearlo en otro momento. Bueno, de cualquier manera creo que la charla por ahí queda grabada, así que no nos vamos a detener mucho más aquí. 8:15. Bueno, pensé que iba a tomar más tiempo. Vamos a interrumpir esto por acá. Les agradezco la paciencia, espero que haya servido de algo, haya habido algún nivel de claridad en los conceptos. Si les parece, podemos tomarnos unos minutitos para ver si hubiera alguna duda y yo la puedo responder. Encantado. Dale, genial. Si te parece, manejémonos con el tema de levantar la mano para hacer preguntas. Pueden levantar la mano apretando Alt más Y o en la pestaña de participantes. Y yo les voy a ir abriendo el micrófono. Bueno, y ya tenemos una pregunta. Ahí voy a... bueno, no sé el nombre, pero aparece como Tab. Pero ahí te abrí el micrófono. Hola, soy Tabata. Tengo una pregunta, Franco. Aparte de los trastornos más psicóticos y la bipolaridad, ¿hay algún otro trastorno para el cual no esté más como contraindicado el THC? En términos de contraindicación, vamos a tener la situación de que de nuevo vamos a depender del tipo de compuesto, ¿no? Cuando hablamos de THC hablamos de compuesto con bajo contenido de THC, o estamos hablando de consumo de sustancias con contenido elevado. Difícilmente encontremos condiciones psiquiátricas que se beneficien del consumo de sustancias con alto contenido de THC. ¿Hay alguna evidencia menos concluyente al respecto de eso en términos de ansiedad? Algunas personas responden, por lo menos en el periodo, en el consumo agudo, algunas personas reportan como el beneficio del consumo, pero en términos generales te diría las ramas de investigación que van por la línea de utilizar derivados del cannabis para los trastornos en salud mental, cualquiera de ellos van más de la mano del CBD
o de combinaciones muy balanceadas entre THC y CBD puro. Y entre THC y CBD, digo, raro que haya indicaciones de THC en uso de trastornos, digamos, ¿no? Va más por el lado del riesgo, ¿sí? La balanza se inclina más hacia el riesgo de que complique la manifestación de los cuadros. Perdón, y de cualquier manera, en este sentido, la evidencia tampoco es súper concluyente, porque hay una de las cosas, y ahí nos metemos un poquito en metodología y en interpretación de la literatura científica. Una cosa es que haya medidas de asociación, es decir, por ejemplo, yo digo, ok, las personas que consumen más THC, por ejemplo, ¿no? Tienden a estar más deprimidas, pero eso no implica causalidad, no es el diseño apropiado para definir causalidad. Yo sé que estas dos cosas suceden juntas, pero también podría decir, bueno, puede pasar de que las personas que estén más deprimidas recurran más al THC, digamos, y sería un planteamiento que va en la línea opuesta y es igual de válido. Y de los diseños más prospectivos, o sí que tendrían que tener un diseño más claro para ubicar causalidad, relaciones de causalidad, ahí tienden a ser un poco más flacos. Perfecto, Franco. Lucas acaba de hacer una pregunta. Prefiero hacerle por chat porque está con mucho ruido, pero pregunta si de esos 500 compuestos que tiene la planta de cannabis que mencionaste, algunos que fueran tóxicos o nocivos. Claro. Mirá, ahí hay un punto que es, por ejemplo, el THC, ¿sí? Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con, no sé si a lo mejor la pregunta tenía una vuelta de tuerca que yo no entendí, pero el THC es una sustancia que tiene un potencial tóxico concreto. El CBD tiene un perfil como más amigable en ese sentido, y la verdad es que sobre el resto de los compuestos, yo no manejo información, en términos generales la información es más escasa, digamos, ¿no? Y eso hace que esta heterogeneidad que tiene la planta sea un poco difícil, se escapa de lo predecible, ¿sí? Porque no conocemos, no están bien caracterizados esos compuestos, no sabemos en qué proporciones están, y lo que sé es que yo a veces utilizo la siguiente metáfora, que puede ser un poco desafortunada, no quiero ofender a nadie con esto, pero digo, es como a veces, químicamente, es como meter la mano en una bolsa con un montón de pastillas de distintos colores y consumir, digamos, ¿no? Es en ese sentido de heterogeneidad. Y después el otro concepto en general que hay que tener presente es que cualquier químico en dosis suficiente es tóxico. El agua es tóxica, el oxígeno es tóxico en dosis suficiente. Con lo cual va a depender un poco de la cantidad también, ¿no? Perfecto. Y también Lautaro Ferreira había hecho una pregunta antes. Ahí justo estamos sincronizados. Te reactivo el micrófono si querés hacerla ahí por micrófono. Bien, bueno, buenas tardes para todos. La pregunta va porque hace un tiempo que vengo buscando información sobre el tema por la población con la que trabajo, y algo que me hace ruido y te pregunto es que si no existiría un sesgo negativo en reportar únicamente los efectos negativos, como vos presentaste, ¿no? Que principalmente hablan sobre inducir cuadros psicóticos, y siempre las conclusiones, al parecer en esos papers, son firmes o son muy sólidas, pero como que yo te pregunto si no habría como un sesgo en el campo de la investigación hablar sobre lo negativo, y cuando queremos buscar si hay algo positivo, y digo si hay porque no necesariamente tendría que ser positivo, para eso hacemos ciencia, ¿no? Es como que no hay, o hay muy poco, o encontrás como lo que vos dijiste, algo que te habla de esto, algo de aquello, pero no con tanta consistencia. Pero si nos vamos a lo negativo, como que sí tenemos un montón. Entonces, por ahí mi pregunta va más por ese lado. Y bueno, gracias desde ya. Bueno, excelente, Lautaro, gracias por la pregunta. Mira, yo acá te voy a responder desde mi impresión del tema, ¿sí?
Uno de los motivos por los cuales puse la diapositiva de que no tengo conflictos de interés es porque una de las variables que estuve haciendo en todos los papers es ver los conflictos de interés al final del paper, ¿sí? Porque es como, bueno, es una variable muy posible, digamos, si de golpe está emergiendo una molécula que tiene una capacidad a lo aloe vera, digamos, ¿no? Como múltiple, con una eficacia clínica múltiple, qué sé yo, uno podría suponer de que hay personas, o podría haber grupos de interés que estén interesadísimos en que esto tenga un tope, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que yo estuve leyendo, no me pareció que hubiera como se estuviera tratando el tema de los efectos adversos con un carácter como más profundizado, con más fuerza. Hay algunos papers, te voy a dar la razón, de que hay algunos papers que hasta a uno le parece que puede intuir la intuición del autor, ¿no? Cuando lo está leyendo es como decís, parece que no querés saber nada con que se legalice este tema, digamos, como una cuestión de que ya tenés la postura previa, lo cual me parece que es súper poco científico, ¿no? Pero más allá de eso, la mayoría de los papers en general tienden a mostrar como una especie de dos caras, y muchas veces también dicen ya sobre algunos efectos adversos, la evidencia es igual de poco concluyente que los efectos terapéuticos. Esa es la sensación que yo me quedé después de revisar distintos papers. ¿Que puede haber sesgos? Sí, siempre. ¿No? La literatura científica corre el riesgo de estar permanentemente plagado de sesgos y es importante tenerlo presente para poder interpretarlos. Creo que respondí al menos tangencialmente tu pregunta, Lautaro, pero siento que es lo que te puedo responder dentro de lo que yo sé. Perfecto. Bueno, voy por orden en el chat, pero bueno, antes que nada, Melissa, quería saber si podías recomendar alguna bibliografía sobre el uso de cannabinoides en epilepsia, específicamente. Mira, la verdad es que como es un área, la epilepsia es interesante, me pega justo, digamos, ¿no? Es un tema que pega justo entre la psiquiatría y la neurología, por ahí lo podría haber incluido. No me fui mucho por ese lado porque quise hacer énfasis en lo que son las cuestiones más propias, digamos, por las cuales consultarían a un psicólogo o un psiquiatra. Lo que a bibliografía hay, abunda, yo empezaría tal vez por aquellas bibliografías que marqué en violeta, que son un vistazo general del tema, y la última que estaba en la lista de la bibliografía, por ahí podría ser, me parece que es un poquito más extensa. Pero eso es lo que te puedo responder a esa pregunta. Perfecto. Digo, probablemente buscar en cualquier buscador, poner la palabra epilepsia y cannabis, va a arrojar una tonelada de feedback, con lo cual probablemente habría que aplicar algunos filtros según lo que estés buscando. Yo empezaría por revisiones y metaanálisis, ¿no? Como para a partir de esa estructura poder empezar a bajar hacia alguna cuestión más puntual. Si te interesa algo como más puntual, después empezar a buscar las citas bibliográficas en esa revisión que te pueden llevar a los papers originales. Buenísimo. Y Seila tenía una pregunta, si te parece te reactivo el audio para que puedas, te activo el micrófono, mejor dicho, para que puedas hacerla, si te parece en voz alta, si no la leo yo no hay problema. Bueno, la leo yo si no, cualquier cosa decime, pero estaba preguntando Seila, ¿cómo quería saber más del procedimiento para comprobar porcentaje de cannabinoides? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se certifica? No sé si... Bien. Perfecto. Básicamente eso va a requerir de que la muestra sea remitida a un laboratorio que tenga la infraestructura como para poder analizarlo, digamos. Uno de los que está dentro de lo que yo entiendo, creo que es la Universidad de Bahía Blanca, estaban aceptando muestras, y el otro es la que figura en esta nota, es una noticia de ayer, salió ayer, yo justo hoy cuando estaba terminando de armar la diapo, encontré la noticia, es una nota de página 12,
donde figura, digamos, que las autoridades de la universidad están anunciando que en principio están autorizados por el ANMAT para empezar a poder procesar estas muestras y poder informar con más detalle. Perfecto. Y Agustina también tiene una pregunta. Ahí te mandé solicitud para activar el micrófono, si quieres hacerlo. Ahí está, muchas gracias, buenas noches. Yo quería preguntar, bueno, específicamente sobre un caso puntual de un linfoma en el sistema nervioso central, si ahí interfiere, por ejemplo, el uso del cannabis medicinal, en este caso, específicamente en este tipo de linfoma, por ejemplo. La respuesta correcta a tu pregunta es no tengo idea. No tengo idea de cuál es el estado del arte sobre el tema de los cannabinoides en linfomas y su intervención cuando están dispuestos en el sistema nervioso central. Sé, porque hay alguien que está en esta charla que justo me hizo un comentario informal el otro día, y en realidad ese es el nivel de evidencia que te puedo ofrecer, es que se suelen ver reacciones medio paradojales, ¿sí? Al estilo de lo que se ve a veces con las benzodiazepinas, cuando hay neoplasias en el sistema nervioso central, a veces las reacciones tienden a ser paradojales, pero el nivel de evidencia sería, me lo contó un amigo, así que trabaja en paliativos y que lo ha visto, digamos, pero claramente no sacaría conclusiones de eso. Bien, muchas gracias. Perfecto. Y bueno, María Inés Casal quería hacer un comentario. Esperaba tu intervención, Inés. Ahí va. Hola, buenas noches. Bueno, creo que era yo la que trabaja en cuidados paliativos. Qué grande. Ahí se te apaga el micrófono, te mandé para activarlo de vuelta. ¿Ahora sí? Ahí va, perfecto. Ahí se me escucha. Bueno, yo trabajo en cuidados paliativos y es verdad, me parecía muy interesante el tema de todos los intereses que hay atrás de esto. El cannabis está como muy promovido, obviamente para el tema de la angustia, que es evidente en pacientes oncológicos, y también muy mal promovido en el tema del tratamiento del dolor, con todo un mercado informal que hace que obviamente los médicos y todo el equipo de salud que atiende a estos pacientes desconozca las preparaciones de esta medicación. Y los pacientes lo utilizan como con confianza ciega y, digamos, más se fomenta lo informal, más confianza le tienen, con lo cual se han presentado episodios de convulsiones de muy difícil manejo, en especial en tumores del sistema nervioso central, que eran reactivos al uso de cannabis, justamente al revés de lo que está promocionado como para el uso específico y avalado que tiene, y bueno, obviamente síndromes confusionales, sobre todo en pacientes tal vez más avanzados. Sí está visto que en pacientes con buen control de síntomas, con buena respuesta a la quimio, digamos, con no tanto compromiso orgánico, ha dado resultado, pero como son pruebas que, digamos, que se hacen con dosis que no se desconoce la composición y todo, no están del todo avaladas. Pero es verdad que acá en Argentina, y sobre todo tal vez en Buenos Aires, en la capital, los pacientes oncológicos tienen muchísimo acceso a esto, con muchísima esperanza puesta ahí, que también, bueno, se juega todo el tema placebo, y es muy difícil, digamos, explicarles que no es lo que controla 100% el dolor oncológico, sí tal vez otros síntomas, pero en la combinación con opioides y también con la toxicidad de las quimioterapias, muchas veces los resultados son paradojales. Así que me parecía que era importante tener como esta salvedad, más allá de que tal vez no es los pacientes que más frecuentemente vean, pero que bueno, hay que ser como mucho más cuidadoso en este perfil de pacientes.
Pienso, Ine, gracias por el aporte, porque además es súper interesante, digamos, como esto de estar en la trinchera, digamos, ¿no? Y viéndola. Pienso un poco que dentro de los papers, digamos, hay mucha más, pero muchísimas más información de la que yo pude sintetizar. Una de las cuestiones que se planteaba es que para algunos de los usos que se plantean, que hay cierto nivel de evidencia, son situaciones que médicamente suelen estar polimedicadas, ¿sí? Con lo cual son contextos clínicos farmacológicamente desafiantes y donde podría tener una importancia particularmente relevante poder tener un conocimiento acabado de cuál es el producto que está consumiendo el paciente, ¿sí? Porque son son fármacos, digamos, ¿no? Y nosotros estamos haciendo foco en salud mental, pero digamos, no es el único sistema de órganos sobre el cual actúa. Entonces, tiene posibilidades de interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas, y que los papers que giran en torno a esto lo hacen a partir de aquellos productos que están estandarizado el contenido, ¿sí? Que han podido sacar conclusiones, pues decir, ok, esto lo hace el THC, o esto lo hace el CBD, ¿sí? Pero porque tengo cierta pureza química a partir de la cual puedo sacar conclusiones de lo que estoy viendo en términos de efectos adversos. A partir de ahí quedan todos trabajos de suponer que esos problemas o esos comportamientos más o menos predecibles serían extensibles a otros productos que están menos clarificados. Y me parece muy interesante que se esté avanzando en un sentido de poder facilitar a los usuarios el acceso a productos que están homogeneizados o están comprobados, porque hay gente que trabaja desde lugares también muy serios con el cannabis medicinal, y muchas de las personas que acceden al cannabis medicinal llegan después de que fracasaron varios de otros tratamientos, con lo cual tiene muchísimo sentido que se les pueda ofrecer un tratamiento como, bueno, lo más pulido posible, ¿no es cierto? Y esto, bueno, yo he tenido testimonio de gente que ha pasado por situaciones muy dramáticas. No hablé de autismo en particular, el autismo tampoco tiene buena evidencia, los síntomas problemáticos o desafiantes que plantea el autismo, y tengo anécdotas, pero ese es el nivel de evidencia, anécdotas de cambios como realmente notables, incluso pacientes refractarios a clozapina, digo, pacientes con excitaciones psicomotrices muy, muy difíciles que han respondido a aceite de cannabis, digamos. Entonces, y esto me lo dijo la mamá, entonces es como, pero bueno, de ahí a decir, mirá, en general podemos recomendar, tenemos dos problemas, no sé si lo podemos recomendar y no sé cuál, porque no sé qué estaba tomando esa persona y no sé de dónde conseguirlo tampoco. Entonces, que se pueda empezar a unificar y ofrecer a los usuarios un perfil químico como más depurado y más claro, creo que va a ser un avance muy interesante, ¿no? Necesario, totalmente necesario, porque lo están consumiendo igual, básicamente. Perfecto. Bueno, siguiendo en el orden, Aldana tenía una duda, ahí te mandé la solicitud. Si no la leo yo. Ella había preguntado si hay evidencia sobre los efectos del uso de cannabis medicinal durante el embarazo. Hay, de nuevo, eso va a estar tanto más claro cuanto más depurado sea el producto, digamos, en los prospectos de los productos que son CBD y THC puro, está el nivel del grupo farmacológico de riesgo al que pertenecen. Y después también hay papers hablando sobre medidas de asociación. Siempre vamos a estar hablando de medidas de asociación por una cuestión de que no se pueden hacer estudios experimentales al respecto. Bueno, puedes darle una sustancia en forma experimental a una embarazada. Es el mismo problema que tenemos con los psicofármacos. Hay literatura al respecto. Yo no me enfoqué demasiado en eso, pero en general tiende a ser así como medio conflictiva los resultados ahí, ¿sí? No conozco mucho más del tema, no hice foco ahí, pero mientras estaba dejando ese flanco abierto lo pensé. Igual es algo que
que voy a tener que pulirlo a futuro en esta misma conversación. Digamos, lo que te podría decir me parece que lo más, una opción sensata de averiguar eso sería chequear los prospectos de estos productos que mencionaba, que es donde está el compuesto puro. Y tienen han tenido que atravesar los procesos de regulación de los órganos gubernamentales, con lo cual tienden a tener por ahí como más data un poco más clara. Bárbaro. Y ahora Evelyn también había hecho una consulta. No hay problema, Aldana. Está bueno que hayas escrito la pregunta. Sí, re buena pregunta. La verdad que fue mala mía. Es un flanco flojo ahí. Evelyn te estaba mandando la solicitud para que abras el micrófono, si no, igual leo yo la pregunta. Ella preguntaba sobre si, según la mayoría de los estudios, se hace referencia más al uso medicinal de los cannabinoides, en forma, por ejemplo, de aceite esencial, antes que fumar la planta así, en ese estado. Bien, bien. Sí, en términos, eso en general lo que yo tendría a observar es que en parte depende del tipo de estudio. ¿Qué quiero decir? No sé si está familiarizada con los tipos de estudios, pero si los estudios tienden a ser como más observacionales y de diseños más retrospectivos, es decir, mirar qué pasó desde el punto de observación hacia atrás, es donde más suele haber información derivada de la planta, ¿sí? Aquellos estudios que tienden a tener un diseño más prospectivo, más de hacer una intervención y observarla, tienden a trabajar en la línea de los compuestos que están, de los compuestos de cannabinoides, ¿no? Lo cual tiene bastante sentido si uno lo piensa como un comité de bioética que tiene que autorizar un estudio de investigación. Sería medio raro, o creo que es más difícil autorizar y las conclusiones serían menos, por esto mismo que vimos de la heterogeneidad molecular, serían menos concluyentes. Así que un poco tiende a ir en eso. Y por lo tanto la calidad de la evidencia también, digamos, siempre los estudios observacionales van a tener de baja a nula capacidad de definir, digamos, relaciones causales entre dos elementos, ¿sí? Perfecto, ahí está levantando la mano María Inés. Sí, te escuchamos. Ahí te mandé la solicitud. Sí, gracias. No, justamente veía la pregunta sobre el tema de tratamiento del dolor, ahí hacían referencia a artritis reumatoidea. En general, bueno, como esto que comentaba también para el dolor oncológico o el no oncológico, las soluciones que se utilizan son las de aceite, que justamente esto es lo que decía, que se desconocen las composiciones, y justamente con pacientes polimedicados, como son también los de artritis reumatoidea, la interacción, al no a veces estar justamente legalizado el uso, los pacientes no informan que lo usan porque tienen como ese temor de ser de alguna manera. Ahí se te cortó el audio. Llegamos a escuchar hasta el temor. Ahí va. Ah, bueno, el temor de que, digamos, no se vean autorizados en utilizarlo, entonces muchas veces no lo informan en la consulta médica, y pacientes que son polimedicados, como los de artritis reumatoidea o como los oncológicos también, usan en general el aceite de cannabis en composiciones que se desconocen, con lo cual el resultado no solamente es que no se le alivia el dolor, sino que tienen efectos adversos que uno después lo termina infiriendo la causa. Por eso, bueno, es un problema todo esto de la clandestinidad o de la ilegalidad, porque como comentaba Franco, se termina utilizando, y bueno, al no estar justamente legalizado, hace que los pacientes tengan ese temor de informar que lo utilizan, que no sepamos cómo está formado lo que utilizan, y en pacientes polimedicados sea mucho más difícil poder controlar la interacción farmacológica.
No tengo nada que agregar, está clarísimo lo que dijo Inés. Perfecto, buenísimo. Y tomo una última pregunta de Caterina, que había preguntado si había trabajos que hablen de manejo de síntomas de abstinencia con cannabinoides en relación a las benzodiazepinas. Vos sabés que no encontré sobre abstinencia a benzodiazepinas con cannabinoides. Che, es una re buena pregunta, porque además la utilidad clínica que podría tener eso sería tremendo. Me voy a meter con el tema porque me parece que es interesante. Sí hay bastante más investigación en la línea de la abstinencia o el uso para la discontinuación de opioides, que por ahí en nuestro medio es un problema de un calibre distinto al que por ahí tienen en otros lugares como Estados Unidos o en Europa. Y hay evidencia, de nuevo, alentadora, no concluyente, pero alentadora sobre la potencialidad de los cannabinoides en los síndromes de discontinuación de opioides. Pero no sé de benzodiazepinas. Es una pregunta que tiene un valor clínico tremendo eso. Buena, muy buena, lo voy a buscar. Perfecto, genial. Y me parece que habiendo respondido a esa consulta... Alguien hizo un comentario, perdón, Ale. Sí, cómo no. Sandra dice, conozco algunos 5 casos de pacientes que llevan tiempo suficiente tomando benzo y por decisión propia empezaron a introducir aceite de cannabis y en 3 meses dejaron definitivamente las benzo y experimentaron una importante mejoría en la ansiedad y en el sueño. Ok. El área de sueño, qué bueno gracias por compartir este dato. El área de sueño es un área también donde se está explorando mucho el tema de los cannabinoides. Es una de las áreas donde también hay una disociación importante entre lo que refieren los pacientes y lo que la evidencia científica trae. ¿Sí? De nuevo, la evidencia científica demuestra menor tamaño de efecto y los pacientes muchas veces señalan como algunas ventajas o algunas mejorías considerables. Por supuesto que lo que estoy diciendo puede estar perfectamente sesgado, porque uno podría pensar que es más probable que hable del tema a alguien al que le funcionó bien que el que le funcionó menos, digamos, ¿no? Eso también es algo que nos puede, digamos, desde una perspectiva científica tenemos que tomarlo con palillos, digamos. Pero me parece que este ejemplo en particular, creo que son esas cosas que mal cuidadas, digamos, pueden traer en realidad un problema en la relación médico-paciente importante, porque si yo invalido la experiencia del paciente, el paciente está diciendo que le está funcionando para descansar mejor, y yo le digo, no, eso no puede ser así, me parece que con un poco de suerte lo único que voy a lograr es generar un poco de daño en la relación, digamos, ¿no? Así que es como, está bueno considerar de que es posible y hay mecanismos farmacológicos, los papers en general hay como, los autores muchos se aventuran en mecanismos proponen mecanismos por los cuales podrían funcionar en Tourette, en TOC, en depresión, en psicosis, es como, digamos, no solamente la eficacia clínica, sino también los estudios más de ciencias más básicas, digamos, estudios básicos. Buenísimo, Franco. Y bueno, con eso vamos a, perdón, vamos a ir cerrando la charla. Así que les quería decir gracias a todos, a todas por participar y gracias a Franco por la presentación, la verdad que súper interesante y te estuvieron poniendo muchas gracias, estaba buenísima la charla ahí en el chat. Bueno. Y por las dudas quería aclarar que la charla va a estar subida a YouTube en una semana más o menos en el canal de Fundación Foro por si querían rever alguna parte, así que va a estar disponible. Yo les agradezco también a todos y a todas la participación, que se hayan quedado y bueno, y la buena onda. Les voy a admitir que mi cabeza me traía como escenas más preocupativas sobre qué iba a pasar y la verdad que me he sentido muy, muy cuidado por parte del público, así que les agradezco por eso. Buenísimo, ahí están con los emoticones del aplauso. Así que bueno, cerramos acá entonces. Gracias de nuevo y nos veremos entonces en la próxima charla Foro Talk. Mando un saludo y
Buen fin de. Igualmente.